Dios te bendiga inmensamente. Hoy vamos a tratar un tema muy especial. Vamos a hablar de la historia de Mefiboset, pero no vamos a hablar la parte que todo el mundo cuenta, la historia que todo el mundo conoce, sino el lado oscuro de la historia de Mefiboset. Vamos a orar. Señor Jesús, te presentamos en esta hora este tema. Abre los oídos de todos aquellos que escuchan, pero no los oídos porque están escuchando, sino los oídos espirituales, para que ellos entiendan y pongan en práctica tu palabra, Dios, y puedan sacarle el provecho y ser de bendición para sus vidas y para nosotros también. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, nosotros conocemos la historia de Mefiboset. Mefiboset fue un niño que desde el principio, una persona que desde el principio, desde su niñez, tuvo fue un poco desafortunado, porque él fue dejado caer en un momento en que su nodriza corría al escuchar la noticia de que el rey Saúl y sus hijos habían sido muertos en batalla. Ella corría en su desesperación y dejó caer al niño. Y como consecuencia de esto, el niño quedó inválido. Entonces, luego, más tarde, el rey David se acuerda del pacto que tuvo con Jonatán, de que se iba a acordar de él en su reino. Y mandó a preguntar si había alguien que quedaba de la casa de Saúl para él hacer misericordia. Encuentra un siervo de Saúl llamado Siba, y él le dice que queda uno de la casa de Saúl que habita en Lodebar. Le cuenta su condición a David. David lo llama a buscar, lo manda a buscar. Todos conocemos esa historia muy linda, muy especial. Habla mucho en nuestra vida y nos da mucha fortaleza. Luego, vamos a escuchar, vamos a ver, vamos a leer lo que le dijo David, en resumen, lo que le dijo David a Mefiboset. Vamos a verlo a la altura del capítulo 9 de Segunda de Samuel, versículo 7. Leamos lo que dice la palabra. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Recordemos esa palabra que David le dijo a Mefiboset. Mefiboset, luego de esto, es honrado, es llevado a la mesa, come siempre todos los días de la mesa de David, se le devuelve todo lo que era del reino de Saúl, y él se siente agradecido, siente que él en su condición, diciendo él, bueno, soy un perro muerto, ¿por qué a mí? En su condición se siente insignificante por lo que el rey ha hecho con él. Y vemos aquí una historia, enseñanza de cómo debemos nosotros tener misericordia. Pero ahora vamos a ver otro versículo de la Biblia, que es el que en sí vamos a tratar en este tema. Vamos a Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 3 y 4. Leemos y decimos: y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Recordemos, nos detenemos aquí un momento, recordemos que David huía de su hijo Absalón, porque Absalón se había levantado contra David. Recordemos que era como consecuencia del pecado de David, de que Absalón había usurpado el trono de David. O sea, aspiraba a tener el reino de David.
y se levanta contra él. Entonces David, corriendo, huyendo, se encuentra con Siba. ¿Pero qué hace David ahí? Bueno, David se recordó que él le hizo misericordia a Mefiboset, que él se acordó de Mefiboset en su pobreza, y que como él se acordó de Mefiboset en su pobreza, Mefiboset de alguna manera se sentiría agradecido de recibirle. Y aquí donde nosotros cometemos un grave error. Porque siempre que hacemos algún bien a alguien, tenemos que entender que ese bien no se lo hacemos a ese alguien, sino que lo hacemos para Dios. Porque en el momento que dejamos de pensar que lo hacemos para Dios y nos dejamos llevar de ese agradecimiento que la persona siente en el momento y decimos, bueno, ya cuento con él para cualquier cosa. Entonces parece que David pensó algo parecido y fue buscando a Mefiboset. Entonces llega y no lo encuentra. ¿Y quién lo recibe? Siba. Y Siba lo recibe y lo recibe con camello, con comida, con pasas, con uvas. Y David se pregunta, pero ¿dónde está el hijo de tu señor? Porque recordemos que este Siba era siervo de Saúl. ¿Dónde está el hijo de tu señor? Y él lo que le dice, bueno, él se quedó en Jerusalén. Él dijo, bueno, me van a devolver el reino, Israel me va a devolver el reino. Veamos cómo aquí podemos ver un ejemplo de fidelidad con este siervo hacia el rey. Él no se quedó en Jerusalén con Mefiboset, aun cuando era su amo. Prefirió no compartir la idea de Mefiboset. Y luego seguimos leyendo en el versículo 4, donde dice, entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Aquí podemos ver cómo Dios premia, así como David premió a Mefiboset, porque premió a Siba, porque Siba permaneció ahí, del lado de David, ahí del lado de David. Él no se apartó de David. Él no se fue tras Mefiboset para honrarlo, sino que prefirió honrar al rey y lo recibió. Entonces vemos cómo Dios obra, porque Dios bendice a los que son fieles, a los que no se van tras las cosas de la carne, porque Mefiboset hizo este pensamiento y maquinó esto porque él mismo tenía ese deseo carnal en sí de querer tener más, porque se le fue dado todo lo que era del reino de su padre. No se sabe qué, no se sabe cuánto, pero sí se le fue premiado muy, muy, muy generosamente. Entonces él no fue agradecido, sino que en algún momento dijo, bueno, voy a aprovecharme de la situación. David va a ser destruido, desbaratado su reino, y yo tengo que aprovecharme de esto. Al parecer, parece ser que Dios, vamos a decirlo así, que quizá lo pensó, o Israel me va a devolver el reino que me pertenece, que es de mi padre, por herencia. Pero Siba no pensó así, y Dios lo premió. Entonces, ¿qué podemos nosotros comprender aquí? Que nosotros tenemos que ser agradecidos, honrar a Dios. Miren cómo Mefiboset traicionó a David. Miren qué clase de traición. ¿Cuántas veces nosotros hacemos bien hacia una persona y nos devuelven con estacas, con pullas entre la espalda, pulsones tras las espaldas? Y esto
es algo que se ve a diario. ¿Pero por qué? Porque la maldad está ligada al hombre. Esta carne, lo único que desea es mal, no desea nada bueno. Entonces nosotros tenemos que comprender que los deseos de la carne hay que tenerlos lo más lejos posible y tratar de andar en el Espíritu, porque cuando nosotros andamos en el Espíritu, nosotros agradamos a Dios. Pero continuando con la historia, vemos a un David frustrado, vemos a un David desesperado, corriendo. Y miren lo que pasa. Llegamos a la frustración cuando tú piensas que cuentas con alguien y mira lo que pasa. Y por eso que nosotros no podemos contar con ningún hombre, sino seguir a Dios, hacer las cosas para Dios, sin importar lo que pase, sin importar lo que venga, sin importar lo que te puedan dar, lo que no te puedan dar, no importa nada, solamente hacer las cosas para Dios. Entonces, ¿qué podemos nosotros sacar? ¿Cuáles son los principios que nos enseña este tema a nosotros? Bueno, ya lo venimos diciendo en el camino. Debemos ser agradecidos con Dios y con todo aquel que es favorable a favor nuestro. Debemos hacer el bien, no esperando nada a cambio, no esperando agradecimiento. El único agradecimiento que nosotros tenemos que esperar es el agradecimiento y el reconocimiento de Dios. Porque cuando uno recibe agradecimiento de hombre o espera agradecimiento de hombre, muchas veces tiende a desilusionarse. Es mejor esperar que Dios sea esa persona con la que tú puedes contar. Esperar a Dios en todos esos momentos difíciles. Porque el hombre te puede defraudar. Otro principio muy importante es que la transición es un pecado de la carne. Es un pecado que viene de la carne, que es una obra de la carne. Indirectamente, la palabra de Dios no lo dice específicamente, pero implícitamente está, porque dice todas las cosas parecidas a estas. Y esto es una cosa de ellas, es una de ellas. La traición es una de las obras de la carne, porque trae enemistad, trae dolor al corazón. Otro también principio, debemos procurar lo bueno, hacer lo bueno. Debemos procurar hacer lo bueno, hacer con otro lo que tú quieres que hagan contigo, independientemente de que no te hagan a ti lo que tú estás haciendo bien para otro. Porque si es así, la palabra lo dice así, haz al otro lo que tú quieres que hagan contigo, pero no siempre tú vas a recibir eso bien que tú estás haciendo, porque esta carne está vendida al pecado. Y no todo el mundo es agradecido, ni tiene temor de Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer con el otro lo que tú quieres que hagan contigo, porque en algún momento Dios te va a recompensar. Y si nosotros hacemos con el otro lo que Dios, lo que nosotros queremos que esa persona haga con nosotros estamos perseverando en el amor. Y los que perseveran en el amor son los que serán salvos. Otro principio también es que debemos guardar nuestro corazón cuando estamos pasando por un proceso en el cual nos están traicionando, nos han traicionado, nos han defraudado, porque muchas veces nosotros tendemos a guardar raíz de amargura. Me traicionó, me defraudó, yo no puedo perdonarlo. Muchas veces nosotros sembramos esa raíz, esa estaca, y nosotros no estamos haciendo daño nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos que limpiar nuestro corazón, guardar nuestro corazón,
ante toda cosa guardar nuestro corazón. Ante toda cosa guardada. No permitir que eso llegue aquí. Si llegó en algún momento, llegó. Bueno, pídale perdón a Dios y pídale perdón a su hermano. Porque la Biblia dice que si alguien peca contra ti, que tú vayas y te reconcilies con él. No es fácil, por eso lo que dice la palabra. Y haciéndolo, tú acumulas aguas de fuego sobre esa persona. Esa persona te hizo un mal y tú vas y le pides perdón. Esa persona se va a sentir mal, pero no mal en el sentido de que lo ofendes, sino que se va a sentir quebrantado. Y cuando viene a ver, se arrepiente ahí y te dice, ay no, mi hermano, escúchame, tú a mí fui yo que te hice mal. Entonces, nosotros tenemos que aprender todo esto. Además, otro principio es que todo esto que pasó en esta historia fue designio de Dios. Esta traición hacia David fue un designio de Dios. Era parte de las consecuencias del pecado de David. El solo hecho de que el hijo de David se levantara contra él era una de las consecuencias por el pecado que él cometió al llegarse a Jezabel y que prácticamente mandara a matar a su marido porque ella cae embarazada de él. Entonces, todas estas son consecuencias, fruto del pecado, todas estas cosas. Entonces Dios permitió que Mefiboset llegara este tipo de pensamiento como una consecuencia para que David no encuentre ningún tipo de refugio en medio de su dolor, en medio de su persecución, porque es necesario que nosotros seamos corregidos, es necesario que esas consecuencias lleguen para que nosotros seamos corregidos, porque si no, si el Señor no nos corrige, entonces no nos está tomando como hijos. Entonces nosotros tenemos que entender esto, tomarlo, hacerlo nuestro, estas palabras, para que en el día de mañana, cuando nos veamos en esa situación que seamos traicionados, porque no lo sembremos en nuestro corazón, no contar con personas, sino contar con Dios. Y nada, nos vemos en otro video muy prontamente. Dios les bendiga y los siga bendiciendo cada día más a cada uno de ustedes y a mí también. Dios te bendiga.